de Sumi, queremos ver la siguiente gráfica, porque tenemos súper claro dónde está ubicado en el mapa Kiev, por supuesto el puerto de Odesa, que es el que está más amenazado en este momento. Pero hemos hablado durante estos días de una serie de ciudades y localidades que han sido bombardeadas, incluso que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha denunciado que algunos han desaparecido por completo. Y queríamos hablar precisamente de esos pequeños pueblos o localidades que también se han visto afectadas, que han visto muchas bajas de civiles y que están algunos completamente destruidos. Entre esos está Hostomel, que está al sur de Chernóbil, Zitomir, que es el que hablábamos, que ayer bombardearon un objetivo militar en el sentido de que es una reserva importante de petróleo. También Borodianka, que está al oeste de Kiev. Irpin, que ya veíamos que resultó prácticamente destruido en los días anteriores. También está Ojtirka, que está aquí cerca de la zona que ya está tomada, ¿no? Por los rusos, hacia el este de Kharkov, que está por esta zona. Sumi, que está al norte, noroeste de Kharkov. También está Marakov, que quedó completamente destruido durante un bombardeo hace 2 días y que está en esta zona que está en disputa, que es el Donbass. También está Energodán, que está al norte de la península de Crimea, y Mykolaiv, que lo vemos más aquí abajo, que está en el norte del puerto de Odesa. Vemos entonces que si bien estos pueblos no los habíamos ubicado en el mapa, sí podemos, gracias a esta gráfica, ¿no? Dar cuenta que se ubican cerca de zonas que ya son estratégicas, que dan cuenta del avance de los rusos hacia Kiev y que de alguna manera en términos estratégicos tomar y atacar estos pueblos de alguna manera contribuye a este cerco que está avanzando cada vez más y se está cerrando sobre la ciudad de Kiev. Habló el presidente Zelensky desde el Palacio de Gobierno ahí a propósito de especulaciones de que él ya no estaba en la ciudad de Kiev, incluso que podía no estar en Ucrania. En un video publicado en la red social Telegram, el mismo presidente recorre las instalaciones del Palacio de Gobierno y reiteró su compromiso con su país, desafiando además al ejército de Vladimir Putin. Dijo textualmente: me quedo en Kiev, en mi oficina, no me escondo y no le tengo miedo a nadie. Acusó a las fuerzas rusas de socavar la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas, es decir, los corredores humanitarios. Hoy Volodymyr Zelensky hablará por videoconferencia ante el Parlamento del Reino Unido. Será una nueva aparición del presidente ucraniano, que ya ha hecho varias, ¿no? Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, también ante la OTAN. Esta vez lo hará frente a legisladores de la Unión Europea y del Congreso de los Estados Unidos también. Es otra aparición que tiene programado. Bueno, mientras tanto, anoche hubo bombardeos en la capital que aún se mantiene en alerta. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente Zelensky. Hubo un acuerdo de corredores verdes. ¿Ha funcionado? No. Lo que funcionó fueron los tanques rusos, las minas rusas. Incluso minaron el camino que se acordó que se usaría para traer alimentos, medicinas para niños, para la gente de Mariupol. Incluso destruyen buses destinados a evacuar personas. Al mismo tiempo, abren un pequeño corredor que conduce al territorio ocupado para un par de docenas de personas. Puro cinismo, pura propaganda. Bueno, a propósito, durante la tercera ronda de negociaciones que concluyó ayer, se acordó respetar el alto al fuego para los corredores humanitarios, también a propósito de esta denuncia que hacía el presidente Volodymyr Zelensky y que todos hemos podido ver, ¿no? A través de imágenes que nos llegan desde distintas agencias y también desde nuestros enviados especiales a la zona, que no se había respetado el alto al fuego para poder evacuar civiles y para poder ingresar suministros. Bueno, esta tercera ronda, que termina con conclusiones tibias, dicen los ucranianos, pero pequeños avances también, incluye que se va a respetar el alto al fuego para los corredores humanitarios, principalmente los que se van a establecer desde el puerto de Odesa y también desde Mariupol. Por su parte, los rusos dijeron que no están conformes, por supuesto, con estas negociaciones, porque lo que piden es prácticamente imposible, ¿no? Tal como lo conversábamos con la Sole fuera de cámara. Lo que quiere Rusia es que se reconozca la soberanía sobre el territorio que ya han ocupado en el Donbass,
que se reconozca su soberanía sobre Crimea, que Ucrania se desarme y que se comprometa a no tener un ejército propio y también a no ingresar a la OTAN, cosas que son prácticamente imposibles, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de Ucrania, que ha pedido una solicitud express para que se revise su candidatura a la OTAN, y además considerando que una de las promesas de campaña de Volodymyr Zelensky fue defender precisamente el Donbass como territorio soberano ucraniano, Sole. Sí, el único efecto que podemos ver aquí en el corto y mediano plazo es que este conflicto se va a seguir prolongando por un tiempo indefinido. Ya habíamos escuchado a Vladimir Putin plantear todas esas demandas que tú mencionabas y que no se ve por dónde, o sea, es parte de lo que origina también este conflicto y que obviamente la parte ucraniana en ningún caso va a ceder. Y lo que ya habían comentado desde Rusia, tanto Vladimir Putin como el canciller Sergei Lavrov, es nosotros vamos a continuar hasta obtener estos objetivos, ya sea a través de la diplomacia o a través de la guerra. Todo lo que se ha logrado en estas terceras rondas de conversación son aspectos mínimos que no tienen que ver con lo medular de este conflicto, sino con esta apertura de corredores humanitarios que tampoco han funcionado según lo que se había buscado. Han continuado atacando a civiles, sobre todo en estas ciudades más pequeñas que tú nos exponías muy bien ahí en el Wall, y con la ayuda humanitaria y la evacuación de civiles que, dadas todas estas circunstancias, tampoco se ha podido desarrollar de manera correcta. Exactamente. Bueno, a propósito de eso, ya se anunció que habrá una cuarta ronda de negociaciones, así que vamos a estar muy atentos a los resultados de aquello. Mientras tanto, y como comentábamos, Rusia anunció un alto al fuego en varias ciudades de Ucrania a partir de hoy, precisamente para poder instaurar este acuerdo al que se llegó en esta tercera ronda de negociaciones. Así, Rusia, el Kremlin, dijo que va a permitir la evacuación de civiles desde Kiev, desde Sumy, desde Kharkov, desde Chernigov y también desde Mariupol, ciudades que han estado bajo el asedio y bajo fuertes ataques rusos en los últimos días. Según se ha informado hasta ahora, los primeros corredores humanitarios en Ucrania lograron abrir paso a civiles que huyen desde Sumy y la localidad de Irpin, que como comentábamos está absolutamente destruida. La ONU prevé que se superen los 2 millones de refugiados entre hoy y mañana y los 10 millones en todo el tiempo que alcance este conflicto, Soledad. ¿Qué pasa, José, con las sanciones? Ha habido nuevos anuncios también por parte de Estados Unidos. Exactamente. Bueno, a las 12:45 hora de Chile habla el presidente Joe Biden y lo que va a anunciar, lo que ha trascendido que va a anunciar es el fin de las importaciones de petróleo y también de gas desde Rusia. Un castigo que en el caso de Estados Unidos es bien simbólico porque las importaciones de petróleo de crudo ruso significan solamente el 5% y Estados Unidos tiene una reserva bastante grande. Recordemos que dentro de las medidas que tomó Biden fue liberar de su reserva 3 millones de barriles de gasolina, de petróleo, para poder paliar el alza, ¿no?, de este combustible. Ahora, lo relevante es que a Biden se sumó el Reino Unido y la petrolera británica anunció que tampoco va a seguir comprando petróleo ruso y Shell se sumó también a esa medida. Sabemos que Alemania ya anunció que no lo va a hacer porque gran parte de su reserva energética y de sus importaciones energéticas dependen de Rusia, y también los aliados dijeron que no lo van a presionar, pero esa es una importante medida. A eso también se suman otras sanciones blandas como marcas que siguen abandonando Rusia, marcas de lujo, también otras marcas como Kentucky Fried Chicken. O sea, de alguna manera a uno le parece como algo quizás mínimo, pero que va a afectar sin duda el día a día de los rusos, que ya sabemos, ¿no?, que después de la caída de la cortina de hierro se ha convertido en un país bastante globalizado. Aquí la idea de los aliados un poco es conseguir la rebelión desde dentro. Y en ese sentido también lo que vemos en imágenes, o lo que vamos a ver en las siguientes imágenes, son los tanques rusos. Porque habló Putin con su propia narrativa, ¿no?, la que hemos visto a lo largo de los días, de que la guerra va según lo planeado, que todo está saliendo de acuerdo a su cronograma, que no va a ceder. Y cada cierto tiempo, ¿no?, también lo que hace el Ministerio de Defensa ruso es liberar imágenes como esta, que muestran el poderío militar que aún tiene en reserva los rusos.
Tal vez hemos visto tanques obsoletos, tal vez hemos visto una infantería debilitada y falta de estrategia. Hemos visto alimentos vencidos también, walkie-talkies obsoletos, una desmoralización. En una porción pequeña, si tú quieres, de las tropas, quiero decir, si consideramos que son cientos de miles de soldados. Pero también, y ante eso está la duda y también la calma, ¿no?, de los aliados, sabemos que desde el 2014 en adelante, desde la guerra en Crimea, que quedó en evidencia la obsolencia de su arsenal, lo que ha hecho Rusia es modernizarlo y invertir bastante más de su Producto Interno Bruto, sobre todo en su fuerza aérea y en algunos tanques que todavía, se cree, algunos no han entrado en acción y que están en estos convoyes que están atascados en la frontera por los problemas logísticos que también hemos comentado son evidentes. Ha habido ahí problemas de suministro, errores de cálculo varios, lo que nos mostrabas ahora también tienen que ver con esta realidad paralela que tratan de mostrar desde el Kremlin, con Vladimir Putin diciendo que está yendo todo bien. Él mismo había manifestado además en otras afirmaciones cuestionables: aquí no ha habido bombardeos contra Ucrania, como si las bombas cayeran solas, pero eso tiene obviamente ahí un efecto a nivel de propaganda dentro de Rusia, donde ha habido además reportes de ciudadanos ucranianos que han llamado a sus familiares dentro de Rusia, sobre todo en las zonas más rurales, donde definitivamente no les creen que se esté librando ahora una guerra, que es otro de los aspectos bien llamativos y una de las aristas que se han abordado además a partir de esta invasión. Exactamente, y que de alguna manera también es otra de las caras más dolorosas de la guerra, ¿no? Los refugiados, los heridos civiles y también la ruptura de lazos fraternales entre dos naciones que son hermanas. Hay mucho ruso que vive en Ucrania y viceversa, y de alguna manera esto rompe las relaciones que entre personas no han tenido problemas, se han desarrollado de manera muy fluida y hay familias que están literalmente divididas por esto, Soledad. Bueno, a propósito de esto también se han sucedido manifestaciones en todo el mundo. Hoy veíamos una nueva ronda de manifestaciones que fue violentamente opacada por parte de la policía rusa. Y en Dublín, a ver si podemos, mi querido director, ir a esas imágenes, un hombre fue arrestado por estrellar su camión en contra de las puertas de la embajada rusa en Irlanda, en Dublín, como les decía, en protesta por la invasión a Ucrania. El conductor dio marcha atrás con su vehículo para destrozar literalmente el ingreso a la sede diplomática que está localizada ahí en Dublín, y tras destruir esa puerta se puso a repartir fotografías de familias que han sido asesinadas en Ucrania, demandando además la salida inmediata del embajador ruso de ese país. La embajada rusa describió el incidente en un comunicado como un acto criminal de locura, déjà vu, estas palabras, que fue motivo de extrema preocupación. Pidió a las autoridades irlandesas que garanticen la seguridad de su personal y también de las familias diplomáticas que ahí residen. Los manifestantes han pintado consignas contra la guerra en las paredes fuera de la embajada en los últimos días, y no solamente fuera de la embajada rusa en Dublín, sino que en varias ciudades del mundo. Y en la misma línea, ¿no?, de protestas pacíficas, simbólicas,